buenos días, colegas, para todos y para todas. Muy bienvenidos a la quinta sesión del curso sobre libertad de expresión y protección para periodistas. Le damos un saludo en nombre de los ciclos de actualización para periodistas CAP, de la Oficina Regional de OACNUR para Centroamérica y de la Red Centroamericana de Periodistas. Esta mañana nos acompaña como facilitador el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, a quien le agradecemos su tiempo y la disponibilidad para estar en este espacio de intercambio y diálogo y para abordar el tema situación de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo en Centroamérica. El relator Vaca es abogado colombiano por la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en Derecho y una especialización en Derecho Constitucional y desde el 6 de octubre del año 2020 ocupa el cargo de relator. Pedro Vaca tiene más de 12 años de experiencia profesional en el ámbito de los derechos humanos. Ha litigado en representación de víctimas de graves violaciones a la libertad de expresión. También tiene una amplia experiencia en gestión organizacional, diálogo intersectorial, articulación de equipos y de redes. Y entre 2013 y 2020 se desempeñó como director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP en Colombia. Pedro Vaca ha liderado procesos regionales en defensa de la libertad de expresión, ocupando diversos cargos de responsabilidad. Por ejemplo, fue consultor de Freedom House para el capítulo Colombia del Informe Global sobre Libertad en Internet y es cofundador de Presunto Podcast. Relator Vaca, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Le dejo en el uso de la palabra. Bueno, Marielos, muchas gracias por la introducción y también muchas gracias a Cicloscap por mantener y seguir construyendo estos espacios de actualización para periodistas. Un poco cuando estábamos preparando esta sesión con nuestro equipo de trabajo, veíamos que pues hablar de la situación de libertad de expresión en Centroamérica con periodistas centroamericanos eh, es un reto porque al final puede que parte de lo que yo les esté comentando acá sea algo que vivan en su día a día y por lo tanto veíamos mucho más interesante poder compartir cómo hacemos el monitoreo desde la oficina, compartir cómo está ese monitoreo, también trasladarles un poco esta mirada más subregional de Centroamérica que tenemos de libertad de expresión e incluso ver qué puede estar faltando en nuestro monitoreo porque es un momento muy importante a efectos de los distintos informes que se preparan y después también ver cuáles son como algunos patrones y tendencias que puedan estar ocurriendo y que a partir de un intercambio pudiéramos llevarlo a buen destino. En la primera parte de esta conversación hablarles de 6 puntos, ¿no? Que la idea es que puedan ir de lo más cercano y cotidiano que registramos pasa a periodistas y medios de comunicación y que pueda ir ampliándose, digamos, a estructuras que son, digamos, que impactan la libertad de expresión, que impactan el periodismo, pero que no necesariamente dependen de variables internas del periodismo. Entonces, un poco para resumir, hay, digamos, un primer entorno de restricciones a la libertad de expresión. Después hay otro entorno o un segundo elemento que quisiera compartir y es algunas caracterizaciones del ecosistema mediático y desafíos para los medios de comunicación. Después hay un tercer elemento que es la relación entre institucionalidad democrática y periodismo, o en algunos casos, sobre todo en aquellos que han perdido credenciales o toda la soma de democracia, de institucionalidad y periodismo. Después quisiera compartirles algunas reflexiones sobre propaganda institucional y cierta batalla que estaría dándose contra el periodismo, digamos, la propaganda como un ingrediente que ya no es solo, para ejemplificarlo, ya no es solo las agresiones que pueda estar sufriendo un periodista, una periodista, un medio de comunicación, sino también el entorno de propaganda en el cual se hace un trabajo cotidiano y el peso que puede estar teniendo o dejando de tener la propaganda y el periodismo, digamos, con respecto al otro. Eh, como una quinta variable, libertad de expresión e Internet, o digamos Internet como un campo, una herramienta, un espacio donde transcurre el periodismo, pero donde también transcurren violencias contra la prensa. Y por último, digamos, una suerte de conclusiones. En el primer eslabón, que es tal vez el que suele ocupar más
atención digamos, atención cotidiana, sobre todo porque la masividad con la que ocurre sobre periodistas centroamericanos es alta. Es decir, cuando hablamos de que Centroamérica es una subregión del continente donde hay asesinatos de periodistas. Estamos hablando de que al menos este año en particular se han registrado en Guatemala y en Honduras, digamos que son casos que suman a una cifra ya más hemisférica que sigue siendo alta. Eh, Otra variable muy, digamos, de mucha relevancia o que vemos que se está aumentando en la región tiene que ver con los exilios de periodistas, ¿no? Cómo determinadas circunstancias institucionales, simbólicas, de amenaza, de reacción a una publicación, incluso en casos en los cuales se teme que una publicación que se va a hacer pueda generar retaliaciones, entonces una suerte de exilios o desplazamientos preventivos. Esto es algo que creo que es muy explícito y dice muchas cosas de los niveles de confianza que puede estar teniendo la prensa en general en las sociedades y en las democracias a las cuales sirve ese periodismo. Entonces el exilio, pero también no solo es un exilio, digamos, ocasional o un exilio, eh, digamos, temporal, aun cuando así se considera en un principio, se habla en muchas ocasiones de un cambio de proyecto de vida, de un cambio de situaciones de arraigo, y eso trae consigo desde asuntos puntuales como eh, regularización migratoria hasta sostenibilidad de medios de comunicación, continuidad o no de la labor periodística, y este definitivamente es uno de los de las variables o de las situaciones que con más preponderancia se empiezan a ver. Después, en la misma, en este primer punto, digamos que quiere hablar más de restricciones a la libertad de expresión, en Centroamérica hay periodistas en prisión, ¿no? Y el sistema interamericano y particularmente en Guatemala. El caso de José Rubén Zamora, pero digamos también un entorno de criminalización y de tentáculos del uso del derecho penal muy dirigidos hacia el periodismo o que hacen desfilar el periodismo o dicen que van a hacer desfilar al periodismo por los estrados judiciales, y todos esos elementos también hacen que se reste confianza en el ejercicio de la libertad de expresión, particularmente porque en el sistema interamericano la relación entre el derecho penal, y creo que esto es algo que han visto en sesiones anteriores de este mismo ciclo CAP, eh, la relación del derecho penal con el periodismo en el sistema interamericano está prácticamente proscrita cuando se refiere a funcionarios públicos. Es decir, si se tiene en cuenta que el, el derecho penal es el arma más apilada del Estado, ¿no? Y, y como tal debería estar reservada para las conductas más gravosas que ocurren en una sociedad. Y del otro lado tenemos que el periodismo es una labor fundamental para dinamizar la democracia. eh, el uso del derecho penal puede asfixiar discursos de interés público, y es lo que ciertamente estamos viendo, digamos, en vivo y en directo en algunos estados, y que ciertamente profundiza crisis democráticas y crisis sociales y políticas, cuando el periodismo no tiene el espacio para divulgar lo que corrobora, lo que verifica, lo que ve. Ciertamente las crisis institucionales tienden a profundizarse porque la comprensión social, política, social de los liderazgos de lo que está pasando está mediada más por una porción de lo que ocurre y no, digamos, cierta globalidad, que es a la que, digamos, casi siempre aspira el periodismo. Eh, Después tenemos, además de las distintas agresiones, amenazas, intimidaciones, Centroamérica también es una región que con el tiempo y digamos, también tiene mucha tradición de movilización social, pero ciertamente estamos, o a mí me ha correspondido ser el relator al que le toca registrar y, digamos, incluir en sus informes anuales una fuerte movilización social, y esto, digamos, se extiende incluso a países
como Panamá, países como Costa Rica, que tienen, digamos, ritmos distintos de los entornos de libertad de expresión y periodismo, también características distintas, pero donde, digamos, claramente se puede advertir que el cubrimiento de la protesta social es un lugar no seguro para la prensa. Y no seguro porque se registran alegaciones sobre usos excesivos de la fuerza contra periodistas o contra personas que están cubriendo. Y, por ejemplo, y eso es algo que está bastante bien explicado en el caso Richard Vélez contra Colombia de la Corte Interamericana, hay cierta relación entre las agresiones contra la prensa que cubre protestas y el futuro y, digamos, el potencial de encubrimiento de abusos en el uso de la fuerza en la medida en la que la prensa tiene elementos para registrar lo que ocurre, ¿no? Y esto, digamos, cuando en el contexto de una protesta se agrede a la prensa, es altamente probable que además haya agresiones contra más actores que están participando de la protesta, es decir, es cierta antesala represiva, ¿no? Y esto preocupa, ¿no? Porque al final en contextos de protesta, y esto es algo que se puede ver en una declaración conjunta de relatores de libertad de expresión del año 2013, la prensa también es una suerte de testigo y por lo tanto, y una suerte de garante de lo que está ahí ocurriendo, y por lo tanto debe contar con unas garantías especiales para poder desarrollar su trabajo, pero un poco lo que quiero transmitir es que las protestas, eh, eh, pre- dos asuntos, somos una región en la cual se está protestando y eso tiene que ser, digamos, parte del análisis de cualquier, digamos, conversación entre periodistas, pero al mismo tiempo somos una región donde las protestas no son espacios seguros para la prensa y, digamos, no solo desde el punto de vista de eventuales violencias institucionales, que las hay, sino también desde violencias que puedan ser perpetradas por personas manifestantes, incluso por terceras personas. Es decir, y esto tiene que ver con lo que también quería compartir más adelante sobre sociedad y periodismo, pero un poco siguiendo en el orden que yo tengo acá. eh, Tal vez las personas que lleven más años haciendo periodismo en Centroamérica podrían ayudarme a corroborar una hipótesis, pero hay muchas cosas que han cambiado entre la relación liderazgo político y prensa. Eh, Mi impresión es que hasta hace un tiempo, y creo que no fue hace mucho tiempo, había cierto respeto del liderazgo político hacia la prensa. Puede que sea un respeto que venía de una convicción de que la prensa era importante, puede que sea que no venga de una convicción, sino que venga de como de ese asunto instrumental de que se requería a la prensa en algún momento de esa vida política para transmitir un mensaje o para no generar enemistades con la prensa. Pero tal vez estos son tiempos donde me atrevería a decir que por regla general el liderazgo político eh, hay una tendencia a despreciar a la prensa. Y esto tiene que ver con un aumento del discurso estigmatizante, pero al mismo tiempo una baja en los niveles de tolerancia de, de, a la crítica por parte de funcionarios públicos, es decir, otro de los grandes cimientos del sistema interamericano en materia de libertad de expresión, es decir, a las personas que voluntariamente se exponen a la arena pública, que que administran recursos públicos, que toman decisiones que afectan a la comunidad, decirles, saben que ustedes son personas que por haber tomado voluntariamente esa decisión, por ejercer un poder sobre toda la sociedad o una porción de poder, pues tienen que estar, en una sociedad democrática, tienen que estar más sometidos a la crítica y ustedes obviamente podrán responder a esa crítica, pero ustedes tienen que tener una carga de tolerancia a la crítica más alta que la de cualquier otra persona. Entonces hay un aumento en el monitoreo que hacemos, veo, y eso es algo francamente me preocupa mucho, porque hay un aumento de la estigmatización en la prensa y ese aumento de la estigmatización en la prensa hace que sectores con los cuales puede tener identidad ese político, ese liderazgo público, vean en la prensa un objetivo legítimo para agredir, ¿no? Como está permitido agredir periodistas o estigmatizarles o tacharlos
sin mayor fundamento de que tienen segundas, terceras, cuartas intenciones o de que esta condición personal, familiar, no les permite hacer periodismo o que se acuerden que es decir, se empieza a generar como una, una etiqueta o muchas etiquetas que lo que pretenden es erosionar la apreciación social sobre la prensa y al mismo tiempo quienes promueven como ese llamado a la estigmatización de periodistas, bien sea porque lo impulsan o porque animan a que otros lo hagan, eh, suelen ser figuras públicas que además no quieren que se hable de ellas. Y por los dos lados son distorsiones de lo que conocemos como estándares interamericanos, porque la estigmatización contra la prensa es algo que no tiene, digamos, cobijo en el derecho internacional de los derechos humanos, y la tolerancia a la crítica es algo que se le exige a los funcionarios públicos. Entonces, el hecho que el monitoreo nos esté diciendo que esto va en otra dirección es algo que francamente nos preocupa. Quisiera pasar al segundo punto. Y es que creo que, y es algo a lo cual desde la oficina también nos gustaría como recibir retroalimentación, impresiones, ¿no? Como gracias. Digamos, hay un ecosistema mediático que está cambiando. Y creo que Centroamérica es de los lugares donde es mucho más explícito este cambio. Digamos, hay una distancia entre lo urbano y lo rural, ¿no? Y en Centroamérica también en los entornos rurales están pasando cosas supremamente interesantes en materia de periodismo, ¿no? Periodismo comunitario, de la misma forma en que hay periodismos, si se quiere, de tradición urbana o de medios más tradicionales que están encontrando eh, en la conexión con el territorio, en el llegar a zonas apartadas, historias para contar. Yo soy un fiel creyente de que el mejor periodismo está pasando ahora. Lo que pasa es que creo que está pasando en dinámicas periodísticas que no necesariamente son las de las salas de redacción que tienen un editor que tiene, digamos, como cierta mentoría. Esto creo que está pasando más en redes, en colaboraciones, que incluyen medios de medios grandes, pero también otros tipos de medios de comunicación. Y digamos que ahí hay cierto cambio entre lo urbano y lo rural. Eh, Hay también un ingrediente de colaboración, pero también hay digamos, como un nuevo una explosión en la fundación de medios de comunicación, para ponerlo en una sola frase. Nunca ha sido tan relativamente fácil fundar un medio de comunicación, al mismo tiempo que nunca ha sido tan difícil mantenerlo en el tiempo, ¿no? Entonces, eso termina, y eso me pasa, digamos, a mí en el ejercicio de monitoreo, tratando de ver los 35 países de la región, eh, la continuidad de un proceso periodístico que sé perfectamente que está atado a dificultades de orden económico, dificultades de orden de sostenibilidad, incluso de proyección a futuro de iniciativas que pueden ser muy exitosas en el presente, pero que no. Y, y ciertamente hay, digamos, algunos contenidos que tienden a asemejarse a lo periodístico, pero que van más vinculados hacia la desinformación. Y digamos, eso es algo que eh, a nivel país, digamos, a mí me gustaría como decantar un poco mejor, ¿no? Porque siento que eso digamos, termina derivando en un ciclo en el cual, eh, por ejercicios desinformativos que se muestran como si fueran periodismo, terminan cobrando una factura muy alta al periodismo en su conjunto, cuando el periodismo de cierta manera está teniendo un nivel de resistencia enorme porque no solo, eh, digamos, enfrenta las amenazas que hablé en el punto uno, sino que además es una labor deficitaria en materia de sostenibilidad económica, que no cuenta, digamos, con mercados amplios y generosos, que incluso, por ejemplo, y esa entra a ser como una línea constante en muchos de los medios de la región que hacen
periodismo de calidad, la cooperación internacional o las donaciones de fundaciones o los grants. Esa suele ser una línea presupuestal que está allí, pero esto ni es, digamos, proyectable por mucho tiempo hacia futuro, y muchas veces también es estigmatizada por la propia institucionalidad, ¿no? Entonces llega un momento en el cual el entorno es asfixiante, incluso también en lo económico. Pero, digamos, aquí está pasando algo en materia de transformación del ecosistema mediático, donde hay nuevos medios digitales, donde hay presencia de medios tradicionales, donde hay una relación urbano-rural que yo creo que se está reparando, pero donde al mismo tiempo hay eh, digamos, como ciertos virus que están entrando en el ecosistema que se hacen ver como periodismo y frente a los cuales el periodismo no necesariamente ha generado anticuerpos. Y esto lleva, y solo lo quiero mencionar de una manera como muy a nivel pincelada, esto lleva a que la conversación sobre la calidad del periodismo sea vigente, ¿no? Porque si uno si uno trata de encontrar un patrón en lo que dicen los estigmatizadores de la prensa son razones para estigmatizarle, suele ser un reproche sobre calidad del periodismo, pero mientras el periodismo y los periodismos no hagan explícitos sus estándares de autorregulación, habrá espacio para que ejercicios desinformativos deliberados pongan en su página web cierta apariencia de medio de comunicación, lancen un contenido de desinformación y entonces el usuario final, la usuaria final, tenga cierta confusión entre qué es periodismo y qué no es periodismo. Y eso es algo que hasta el momento, digamos, se ha venido enfrentando con ejercicios de chequeo, pero creo que al mismo tiempo valdría la pena ver cómo desde el periodismo que se autorregula, desde el periodismo que sigue lineamientos editoriales, desde el periodismo que tiene unas características digamos, de contribuir positivamente a una democracia, mostrar un poquito más cuáles son los métodos con los cuales se está trabajando. Este ecosistema mediático, además, no necesariamente está teniendo garantías digamos, como un plano institucional horizontal. Yo, sin necesariamente hablar de ejemplos de países que eventualmente ustedes puedan deducirlo, quisiera hablarles de un par de ejemplos, ¿no? Cuando, cuando tienes un medio de comunicación que se transmite por espectro radioeléctrico en frecuencia abierta y el Estado administra una concesión de la cual depende toda tu operación, ¿no? Y ese Estado se torna autoritario. Ciertamente puede haber ejercicios adaptativos. O sea, ciertamente y esto, digamos, lo hemos visto también en el pasado en otras regiones, es decir, la administración de las frecuencias y la calidad de la democracia va a impactar muy directamente el ámbito de libertad que tiene un medio radiodifundido o de televisión abierta, para ser muy claros. Y eso, digamos, es triste, porque lo hemos venido registrando. Medios de comunicación que tenían cierta, dentro de sus contenidos, cierta vocación de, de, de periodismo, que con el paso del tiempo, incluso crecieron amenazas por hacer ese periodismo, pero que con el paso del tiempo hicieron ejercicios adaptativos porque no se soportó la presión que venía principalmente del elemento de regulación. Esto, digamos, son distorsiones fuertes, ¿no? Porque al final seguimos siendo una región donde el consumo y la interacción con contenidos, dentro de ellos de entretenimiento, pero también de periodismo, a través de la radio y la televisión sigue siendo alto, ¿no? Entonces, yo me pregunto, y esto es algo que quisiera también como contrastar con ustedes ahorita en, en, en el intercambio, que también creo que a la par de procesos de exilio, ¿no? Y procesos de presión sobre medios radiodifundidos, puede que la dieta informativa de algunas personas en nuestra región centroamericana termine siendo reducida a la propaganda y ahorita más tarde voy a eso, ¿no? Pero creo que ahí hay una reflexión también de qué queda como parte del día a día
de, de, de después de la censura o después de los intentos de censura, ¿no? Bien, o sea, se puede estar haciendo periodismo desde fuera y eso es muy valioso. Es algo que, por ejemplo, agradecemos mucho entidades como la CIDH, ¿sí? Pero en la vida cotidiana de las personas, ¿qué queda? ¿No? Y yo estoy, digamos, veo con bastante claridad que los medios radiodifundidos, radio, televisión, suelen ser uno de los primeros que, a los cuales les piden apretar tuercas desde los reguladores y, digamos, no quiero decir que sea correcto o incorrecto, creo que es un dilema muy difícil para quien administra un medio de comunicación radiodifundido, ese tipo de presiones, pero la más de las veces veo que hay ejercicios adaptativos, ¿no? Y cuando no se hacen esos ejercicios adaptativos, un poco las presiones también aumentan, ¿no? Entonces, ese es un ingrediente. Y el otro, que seguramente también lo podrán deducir con base en la experiencia, es, estamos viendo que también ya la prensa está haciendo ejercicios de cuáles son las institucionalidades que le dan más confianza para poder tener sus operaciones, ¿no? Entonces, digamos, ciertamente están pasando cosas que en la historia, digamos, del periodismo centroamericano, pues son tristes, son episodios tristes, ¿no? Son frustrantes de cómo, por ejemplo, hay medios de comunicación rigurosos que además empezaban a convertirse a través del tiempo en puntos de referencia del periodismo de un país, ¿no? Que termina trasladando sus operaciones a otro lugar, ¿no? Más, sus operaciones administrativas, porque no necesariamente ven las condiciones institucionales para que eh, eh, se pueda desarrollar con tranquilidad la labor. Tercer punto, institucionalidad y periodismo. Hay una relación simbiótica como virtuosa, si se quiere, entre democracia y periodismo, y eso hace que cuando hablamos, por ejemplo, de libertad de expresión en planos jurídicos interamericanos, se hable de periodismo, pero cuando hablamos de democracia en entornos interamericanos también se hable de libertad de expresión y periodismo. Un poco eh, para ponerlo en términos de instrumentos interamericanos, la opinión consultiva OC5 del 85 de la Corte, más la Carta Democrática Interamericana, más la Convención Interamericana de Derechos Humanos, hacen un cuerpo en los cuales nos movemos constantemente entre el entorno de derechos humanos y el entorno de democracia. Entonces, se habla mucho de la contribución que hace la libertad de expresión y el periodismo a la democracia, pero no siempre se habla, y creo que este es un público fantástico para poder conversar al respecto, de la relación entre democracia o lo que debe tributar la democracia al periodismo y a la libertad de expresión. Para ponerlo en términos muy simples, se requiere de separación de poderes, eso está en la Carta Democrática Interamericana. Se requiere, si uno quisiera simplificar, pero para que quede muy granular los mensajes, se requiere de poderes ejecutivos transparentes que respondan a los cuestionamientos o críticas de las sociedades y que sean muy respetuosos y valoren la labor periodística, particularmente la de sus críticos, ¿no? Porque habla más de un demócrata las garantías que da a sus críticos que las garantías que da la expresión de quienes la apoyan. Se requiere de parlamentos que no legislen para restringir libertades, ¿no? Que legislen para proteger, que legislen para avanzar, pero digamos cuando el objetivo es callar, ¿no? No son, digamos, buenos ritmos parlamentarios. Y también se requiere de poderes judiciales que eh, también salgan en resguardo y en respaldo del derecho a la libertad de expresión. Algo que pasa un poco en el entorno de abogados que han venido siguiendo los temas de libertad de expresión es que parte de lo místico, de lo, si se quiere, romántico en términos democráticos que tiene la libertad de expresión y el periodismo en la historia, digamos, del hemisferio, tiene que ver con casos judiciales, ¿no? Muy seguramente en las sesiones que tuvieron con Eduardo, en las sesiones que tuvieron con otros colegas, esto se haya visto, ¿no? En el caso Kimmel contra Argentina se resolvió esto, en Herrera Ulloa contra Costa Rica esto otro, en Barana Bray contra Chile se dijo esto, en Álvarez Ramos, es decir, vivimos y hacemos parte de lo que llamamos estándares interamericanos a partir de casos, a partir de cómo los jueces, ¿no? Analizan ponderadamente una situación y le dan una salida conforme a democracia y derechos humanos, ¿sí? Y eso no es solo algo que debe ocurrir a nivel de los jueces interamericanos y las juezas interamericanas,
sino es algo que debería ocurrir también a instancias internas. Para ponerlo en términos muy concretos, los operadores judiciales están llamados a ser la última salvaguarda a la libertad de expresión cuando está en riesgo, ¿no? Cuando las anteriores capas de garantía institucional han fallado, ¿no? Eh, y entonces, digamos, cuando hablamos de institucionalidad democrática y, y libertad de expresión, pues ciertamente yo creo que las instituciones democráticas le están fallando al periodismo, o porque dejaron de ser democráticas y ahora, digamos, en algunos estados pueden estar orientándose a direcciones autoritarias, ¿no? Y eso creo que hay que empezar a calificarlo con esa palabra, ¿sí? O porque hay un miedo tan grande, por ejemplo, en el ejercicio de una acción judicial ponderada, eh, que se prefiere no respaldar el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Entonces creo que ahí hay, digamos, un tercer elemento de, vamos, al periodismo se le exige un montón teniendo muy pocos recursos, pero ¿qué tanto está la institucionalidad respondiendo al periodismo? ¿Qué tanto están las policías eh, reflexionando y analizando qué protocolos tienen que implementar para que en la próxima protesta no muera un periodista o no pierda un ojo, como pasó recientemente en Panamá? Sí. Y creo que esto es, digamos, parte del ejercicio. Eh, Muy brevemente, los últimos tres elementos, ¿no? Yo veo con preocupación la emergencia y el protagonismo que está tomando la propaganda oficial. Y entre otras cosas porque lo que se conocía históricamente como propaganda oficial es bien distinto a operaciones coordinadas en redes sociales, como las cuentas de redes sociales de los propios líderes políticos y gobernantes se convierten en puntos de referencia que activan unos ejercicios de conversación que no siempre son, son orgánicos, pero que ciertamente tienen un impacto en la percepción de las personas sobre lo que ocurre. Yo tengo un temor enorme, digamos, de que porciones grandes de la sociedad empiecen a ver al periodismo como algo malo que obstruye transformaciones necesarias para su vida, que son impulsadas por el gobierno o por el líder, ¿no? Y que se empiece a valorar la propaganda como la verdad, ¿no? Y esto además suele tener como producciones cinematográficas, drones, ¿no? Como incluso en algunos estados puede ser algo con matices monárquicos, ¿no? Como con matices de narración épica y monárquica que también despierta emoción y que habla de dos temas que, digamos, estamos empezando a analizar en la relotería, no es algo que tenga un análisis, digamos, como histórico de nuestros 25 años, no es algo que se haya hecho con mayor profundidad, y es los límites institucionales a la propaganda, ¿no? Porque ciertamente un Estado, una autoridad, debe contar con un margen para compartir lo que hace, ¿no? Pero eso debe estar acompañado de otros elementos, entre otros, digamos, el periodismo particularmente, para que esa difusión de información sea democrática. Entonces, pareciera que es un momento en el cual toca empezar a hablar de los límites de la propaganda y también de las redefiniciones de propaganda en un entorno digital. Pero también, y esto le han llamado, la UNESCO le llama alfabetización mediática informacional, le llaman alfabetización digital, y es qué qué tanto sabe o qué tanto tiene apropiado y en su ADN las sociedades democráticas sobre el rol de la prensa. Y ahí, y ahí creo que también, digamos, no solo, digamos, la propia relatoría, sino creo que también los medios de comunicación, ojalá más temprano que tarde, intentemos, ¿no? Como acercarnos mucho más a las audiencias, entenderlas un poco más, darles más lugar, ¿no? Las posibilidades, y esto creo que es en todo el continente, que tiene un ciudadano de acercarse a un medio son, no sé, muchas veces menos a las posibilidades que tiene un desinformador o un político desinformador de acercarse a un medio de comunicación. Digamos, sí, hay como cierta jerarquía simbólica de quién tiene acceso y quién no tiene acceso a un medio de comunicación. Pero bueno, ciertamente la sociedad y a mí con mayor frecuencia me lo hacen y no me lo hacen desde sectores muy lejanos a los derechos humanos.
Por ejemplo, nosotros estuvimos en Perú a inicios de este año, recordarán que hubo unas protestas, y tanto víctimas como organizaciones de derechos humanos decían, bueno, que la calidad del periodismo, ¿no? Y aquí, digamos, entra de nuevo este ingrediente porque yo creo que solo es combatible la propaganda con periodismo de calidad. O sea, con un periodismo de mala calidad no combate la propaganda. Entre otras cosas porque la propaganda está muy bien hecha. La propaganda puede ser muy convincente, ¿no? Y por lo tanto, un periodismo, digamos, que no persiga la excelencia y la calidad no es un periodismo que va a tener vocación de vencer la propaganda. La propaganda es barata de hacer y es mucho más barata de hacer con recursos públicos. Eh, el periodismo de calidad es difícil de hacer, cada vez más difícil de hacer y no encontramos aún el santo grial que lo sostenga. Entonces, pero en el fondo, digamos, tanto la propaganda como el periodismo de calidad creo que apuntan a que las personas cuenten con información para entender su entorno. En el caso de la propaganda es una información de icopor, no sé cómo le llaman en otros países, de papel, digamos, es como, es frágil, ¿no? Porque la propaganda tiende es a fortalecer la relación con el liderazgo, no necesariamente decir la verdad. El periodismo trata de ofrecerle a la sociedad eh, la capacidad de decidir por cuenta propia a partir de que tenga cualquier ciudadano en su disponibilidad lo más verificado posible lo que pasa en el entorno. Y creo que ahí es donde el periodismo de calidad también tiene un lugar. Y en el fondo, y creo que esta es la gran batalla no sé, de esta década por lo menos, o de las próximas 2 décadas, es cómo contrarrestar la percepción negativa que pueden tener sectores amplios de la sociedad, porque es que no es un grupito de personas que se queja de los medios, son grupos grandes, ¿no? Y en algunas oportunidades puede que tengan, eh, digamos, que sea una apreciación negativa contra la prensa contaminada por lo que dice un presidente. Creo que eso, pero en algunas otras oportunidades también puede que tengan algunos reclamos no atendidos por la prensa. En ese punto yo creo que vale la pena también concentrarse, no para recuperar la reputación necesariamente, sino para que en el mediano o largo plazo no sea la propaganda la que termine dictando la verdad y el periodismo, digamos, frágil y esquivo no esté tan presente. Eh, Internet y libertad de expresión. Eh, Ciertamente hay conversaciones alrededor de la monetización de los contenidos en Internet y ahí, digamos, varios medios, sobre todo grandes, han marcado una batalla pues, de que no pueden ser valorados al mismo nivel del clickbait, pero al mismo tiempo yo creo que eso tiene que ver con la calidad de los contenidos periodísticos. eh, las reglas de moderación de contenidos, las reglas para suspensión o moderación de cuentas, eh, los algoritmos, y esto por ejemplo tiene que ver mucho con el periodismo exiliado, ¿no? Es decir, si una plataforma, eh, digamos, confirma, de la misma forma en que por ejemplo la relatoría tiene confirmado que con respecto a algunos países se puede estar haciendo mejor periodismo sobre el exilio, desde el exilio mejor. Eh, Qué interesante sería que en la organización que hacen los algoritmos de contenidos noticiosos dentro del país del cual se está hablando, los contenidos de calidad producidos en el exilio pudieran tener un tratamiento, digamos, una valoración, ¿no? Porque si la propaganda es la que se está haciendo desde la geolocalización y la geolocalización es una variable dentro del algoritmo de ese país, pues el algoritmo estará priorizando la propaganda local versus el periodismo de calidad producido afuera, cuando eventualmente puede ser una información que tenga como destinatario la misma ciudadanía. Y esto, digamos, genera como unas variables de las reglas, digamos que, y las leyes y las decisiones sobre Internet también deben verse bajo el prisma de institucionalidades democráticas
y institucionalidades carentes de democracia, ¿no? Porque no es lo mismo si darle una función a un juez sobre un contenido periodístico que se publica en Internet en un Estado democrático, así se hace en un Estado que no es democrático, ¿no? El periodista juega, digamos, o cuenta con distintas garantías y derechos en cada uno de estos dos escenarios. Pero, digamos, aquí hay, digamos, un componente importante de libertad de expresión, entre otras cosas porque también censores están valiendo de algunas reglas. Recuerdo algún caso en Nicaragua donde se pretendía eh, eliminar un video de YouTube a partir de reclamar derechos de autor sobre la imagen de un funcionario público. Y esto, digamos, es algo que claramente es un estrangulamiento de una ley de copyright o una normativa de copyright que está para proteger otros asuntos, no para proteger, digamos, o para restringir un contenido de, de, de interés público. Cierro con un tema y es, yo creo que, yo sé, digamos, que hay mucha frustración, ¿no? Eh, y, y creo que es muy importante un poco en la conversación que sigue también que no solo puedan, digamos, como hacer preguntas, comentar, alimentar parte de lo que estamos haciendo, sino un poco, creo que Centroamérica es un asunto ya de mediano plazo, ¿no? En general, creo que son procesos sociales, políticos, institucionales que no pareciera que no van a tener cambios drásticos en el corto plazo, en términos de tendencia, no quiero decir, digamos, como alternancias en el ejercicio del poder, que es algo fundamental y que debe ocurrir en todo Estado que quiera ser democrático. Y en ese mediano plazo, digamos que ahora que a la relatoría también interesa conocer, no solo digamos participar con lo que está viendo, sino también conocer las impresiones de ustedes. Yo, Marielos, en este minuto te devolvería el micrófono. De nuevo, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias al relator Pedro Vaca, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por haber participado con nosotros en este espacio de Ciclos CAP, y a ustedes, colegas, por estar con nosotros en este curso y continuar profundizando en nuestros aprendizajes y reflexiones. Que tengan muy buen día.